Continuamos. Entonces, hemos visto cómo fueron añadidos por este mensaje del apóstol Pedro una cantidad de 3,000 personas. Estos que fueron añadidos, vemos que en ellos comenzó a experimentarse una dinámica espiritual. ¿Cuál fue? La vida de iglesia. Y la vida de iglesia, esta dinámica espiritual, la podemos ver expresada en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47, y quiero leerlos. Dice aquí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego me voy a saltar hasta el versículo 44, y dice: todos los que habían creído, o sea, esos 3,000 que escucharon el mensaje de Pedro, esta lengua de fuego, este testimonio, esta exhortación con el poder del Espíritu Santo, dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos. Qué interesante, creyeron y ahora estaban juntos. Tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que en estos versículos encontramos la dinámica espiritual de la vida de iglesia, donde tú y yo tenemos que también estar atentos y vivir y meternos en esta dinámica espiritual. Ahora fíjense bien, dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Lo acabamos de leer, Hechos 2, versículo 47. En todos estos que eran añadidos a la vida de iglesia, hay una característica distintiva de estas personas que eran añadidas por el Señor a la iglesia. ¿Cuál es esta característica? Que perseveraban. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 14, antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos perseveraban en algo, esperando la promesa de Jesucristo de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces ellos estaban allí, y luego dice este mismo versículo 14, dice, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y luego el versículo 15 dice que eran un número de 120 personas. Entonces ellos estaban unidos, estaban perseverando en la oración y el ruego. Es algo en lo que la iglesia de los últimos tiempos tenemos nosotros también que perseverar. Perseverar en la oración y en el ruego. Para eso el Señor nos añadió a la iglesia. No solamente para recibir la salvación y la vida eterna, sino para este objetivo, el poder reunirnos como iglesia y perseverar en la oración y en el ruego. Esta palabra perseverar también la encontramos en el capítulo 2 de Hechos. Una vez que recibieron la llenura del Espíritu Santo, entonces nos dice el capítulo 2, versículo 42 y 46, que ya leí anteriormente, pero los vuelvo a leer. Dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Qué interesante. Fíjense bien, esta palabra perseverar significa diferentes cosas. Significa anhelar. Eso significa la palabra perseverar. Anhelar significa diligencia constante. Diligencia constante significa. Significa adherirse estrechamente, percibir, estar listo, asistir, entender y constante. Eso significa la palabra perseverar. Ahora, si con esta definición de esta palabra perseverar leemos nuevamente estos versículos del 42 al 47, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nosotros anhelamos lo que está descrito en estos versículos? ¿Somos diligentes y hay constancia nosotros por
esto que practicaban, esta dinámica de la vida de iglesia? ¿Estamos adheridos estrechamente a esta dinámica espiritual? ¿Persistimos en ello? ¿Estamos listos? ¿Asistimos? Como dice aquí la Escritura, que perseveraban, versículo 46, unánimes cada día en el templo. Qué tremendo, amados hermanos. Atendemos, por ejemplo, el poder perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la alabanza a Dios. Tenemos que pensar esto. Fíjense bien, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Anhelamos perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Estamos listos? ¿Estamos atendiendo a este llamado de parte de Dios? Dice que perseveraban también en la comunión unos con otros. ¿Estamos adheridos a la comunión unos con otros, amados hermanos? ¿Somos constantes en esto? ¿Estamos listos? ¿Persistimos en tener comunión unos con otros? ¿O no nos importa? Es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Para este momento no había ninguna división, no había contiendas, no había problemas. Tenían todas las cosas en común y estaban juntos, perseveraban en esto, anhelaban el estar juntos unos con los otros. Todo esto fue en el contexto de haber recibido la llenura del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que pensar en todo esto, amados hermanos. Perseveraban cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, y Dios les daba un favor delante de todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser añadidos. Ahora fíjense bien, dentro de esta dinámica espiritual practicada por la iglesia en el capítulo 2 de Hechos, se nos narra lo que sucedió en el capítulo 3 de Hechos. ¿Qué sucedió en el capítulo 3 de Hechos? Podemos leer del versículo 1 al 10 y leemos allí la sanidad de un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y vamos a leer estos versículos y vamos a encontrar algo interesante que vamos a ver. Dice Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entrando con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí se nos narra el primer milagro que hicieron los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, por este poder que reposaba sobre ellos, por el precioso Espíritu Santo con el que habían sido sellados. En este milagro descrito en estos versículos, leemos algunas cosas muy sobresalientes que nosotros debemos considerar. Si leemos con cuidado estos versículos, vamos a ver que número 1, se habla de la reunión. En este caso, la reunión se llevaba a cabo, la oración se llevaba a cabo en el templo. Esto nos dice el versículo 1, en el 2 y en el 3. Aunque ya no era el lugar indicado por el Señor, pero en este momento todavía estaba permitido. Número 2, esta reunión era una reunión de oración. Y número 3, este cojo de nacimiento, al recibir esta virtud de parte del Señor a través de los discípulos, o sea, esta sanidad, él pudo entrar en el templo
alabando al Señor. Entonces vemos estas tres cosas: la reunión, la oración y la alabanza. Esta es una dinámica espiritual que Dios está afirmando, fortaleciendo en estos últimos tiempos. Es sorprendente cuando te reúnes con otros hermanos, alguien que sepa tocar y alguien que tenga un versículo y que comienza a leerlo y a orar con él. La riqueza, la abundancia de la palabra de Dios cuando cantamos la Escritura, cuando comenzamos a orar y alabar a Dios en esta dinámica espiritual de estar reunidos en el nombre de Jesús. Bueno, el milagro de este cojo de nacimiento dio como resultado su auténtica conversión. Es interesante, esta persona que recibió esta sanidad se convirtió auténticamente, fue un convertido auténtico. Así como estos 3,000 en el primer mensaje de Pedro que se unieron a la dinámica de la vida de iglesia, este cojo nos da el testimonio también de cómo se lleva a cabo una conversión auténtica. En el milagro de este cojo podemos ver la conversión auténtica de una persona. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo podemos saber que este cojo fue una persona convertida auténticamente al Señor Jesucristo y fue miembro de la iglesia? Bueno, lo podemos ver por la respuesta del cojo al recibir la sanidad. ¿Qué dice la Biblia en relación a la respuesta de este cojo? Dice el versículo 8 y el versículo 9 de este capítulo 3. Dice, y entrando con ellos en el templo, o sea, con Pedro y con Juan, alababa a Dios, dice el versículo 8. Y el versículo 9 dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fue un testimonio real. Todo el pueblo conocía seguramente a ese hombre que lo colocaban ahí a la puerta del templo para pedir limosna. Todos lo conocían y ahora todos lo estaban viendo entrar en el templo con los apóstoles y alabar a Dios. No solo se levantó de un salto y comenzó a caminar, como se describe en estos versículos, sino que entró con los apóstoles al templo alabando a Dios. Y lo más probable es que este hombre que recibió esta virtud de parte del Señor, esta sanidad en su cuerpo, se quedó a la oración, a la reunión de oración. Entró alabando en el templo a Dios y participó del tiempo de oración al que estaban asistiendo los apóstoles Pedro y Juan. Qué interesante, ¿no creen? Entonces, esto nos da un testimonio real de la conversión de un hombre. Este hombre se incorporó a la vida de iglesia de manera automática, alabando a Dios y participando en los tiempos de oración. Esto es un testimonio eficaz de una conversión auténtica. El participar de las reuniones de iglesia, el alabar a Dios y estar con una vida de oración. Ahora, el milagro que recibió este cojo, observamos una sanidad triple. ¿Por qué triple? Número 1, en el versículo 7 se nos dice que los pies y los tobillos se le afirmaron. Una sanidad física manifestada en su cuerpo. Número 2, se convirtió al Señor. Versículo 8, lo acabamos de ver, o sea, él entró al templo alabando a Dios. Esto nos habla de que se convirtió verdaderamente al Señor y participó también de la oración. Y número 3, la ligadura de su lengua fue desatada. ¿Por qué? Porque comenzó a alabar al Señor. No solamente recibió esta sanidad en su cuerpo físicamente, en sus pies y tobillos afirmaron, sino que la ligadura de su lengua se desató. Y se desató de una manera maravillosa, porque comenzó a alabar al Señor y entró a una reunión de oración. Qué interesante, amados hermanos. Los apóstoles, junto con todos los creyentes, compartían el mismo propósito. En Hechos capítulo 2, versículo 42, leemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos tres que escucharon el mensaje de Pedro, ellos comenzaron
a vivir, a involucrarse en esta dinámica espiritual y perseveraban en ello. Como leemos en este versículo 42 de Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice la Escritura. Así que esta dinámica era vivida por la iglesia. Y en el versículo 46 también leemos que perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces, cada día participaban de las oraciones y se reunían en el templo para participar de ellas, de las oraciones. ¿Qué hacían en ese templo? Bueno, nos dice el versículo 47 que alababan a Dios juntos en el templo cada día. Fue una práctica viva de los apóstoles y de todos los que estaban creyendo en el Señor Jesucristo, de aquellos que el Señor añadía a su iglesia cada día. Este hombre que recibió este milagro en el capítulo 3 de Hechos, se convirtió al Señor y entró inmediatamente en la misma dinámica espiritual y fue añadido por el Señor a la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos ver esto, que este hombre comenzó a alabar al Señor, comenzó a participar de la reunión de iglesia y comenzó a reunirse con los apóstoles y con todos los creyentes. En el versículo 11 del capítulo, de este mismo capítulo 3 de Hechos, se nos dice algo interesante de este cojo. Dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, dice que había sido sanado. O sea, este cojo, ahora que estaba sanado y estaba convertido y añadido por el Señor a la iglesia, sujetó fuertemente a los apóstoles y no los soltó más. Eso dice aquí el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, hasta ahí dice la Escritura. Entonces, este cojo, una vez que se convirtió al Señor, que fue sanado y que fue añadido por el Señor a la iglesia, sujetó fuertemente a los apóstoles y no los soltó más. No los soltó más. Se aferró a ellos. Y este hombre cojo comenzó a vivir esta vida, esta característica de la iglesia del primer siglo. Perseveraban en muchas cosas a las que tú y yo tenemos que ponerle mucha atención. En el capítulo 4 de Hechos, pues vemos que encarcelaron a Pedro y a Juan. Los encarcelaron. ¿Por qué los encarcelaron? Por haber sanado a este cojo. Aún con este acontecimiento de que este cojo se pudo dar cuenta que encarcelaron a aquellas personas que pudieron sanarle, pudieron levantarle a través del poder del Espíritu y sanar a este hombre, los apóstoles pudieron testificar ante los gobernantes, ante los ancianos, ante los escribas, ante el sumo sacerdote Anás, Caifás, su familia, etcétera, toda la gente que estaba ahí, del beneficio hecho a este hombre inválido anteriormente. Entonces fueron encarcelados. Pero el apóstol Pedro no perdió la oportunidad de nuevamente dar un testimonio de la crucifixión de Jesucristo a los gobernantes, a los escribas, a los ancianos, a los sacerdotes. Ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás, ahí estaba la familia de los sacerdotes, y Pedro no perdió la oportunidad de testificar nuevamente de la crucifixión de Jesucristo. Pero aún con esta adversidad, que fueron encarcelados, el versículo 14 de este mismo capítulo 4 nos dice lo siguiente, que el hombre que había sido sanado estaba en pie con ellos. O sea, a pesar de que comenzó ya una persecución contra los apóstoles por testificar de Cristo y por las señales que los acompañaban a su predicación, este cojo pudo haber dicho, pues ya recibí mi sanidad, ahora sí que ahí nos vemos, gracias por la sanidad. Pero no vemos eso, vemos todo lo contrario, que aún en medio de la adversidad, él permaneció firme. Sus pies y tobillos fueron afirmados. Y es lo que la iglesia necesita vivir y experimentar en estos últimos tiempos. Necesitamos que nuestros pies y nuestros tobillos sean afirmados para estar
pues firmes, establecidos en el llamamiento de Dios que nos ha realizado. Y vivir en esta dinámica de la vida de iglesia, perseverando como los primeros creyentes que el Señor añadió a su iglesia, perseveraban. Así que, amados hermanos, podemos ver que esto es lo que sucedió en estos capítulos de Hechos. El Señor Jesucristo permitió que los apóstoles comenzaran a predicar con una elocuencia espiritual impresionante. Y cada vez que ellos predicaban la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y de esto podemos seguir viéndolo aquí en los capítulos siguientes de Hechos. Cada vez que predicaban los apóstoles, predicaban que se arrepintieran todos los que escuchaban su mensaje. Esto dice el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38. Pedro les dijo a todos los que se habían compungido de corazón, que habían sido atravesados por todas partes por la palabra, por esta lengua de fuego que ahora estaba en el apóstol Pedro, todos ellos se compungieron de corazón y Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después, en el capítulo 3, después de que surge este acontecimiento, la sanidad de este cojo de nacimiento, todo el pueblo quedó atónito y concurrió al pórtico que se llama de Salomón para ver a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan les dijeron, no pongan en nosotros la mirada, fue el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien ustedes entregaron y negaron. La predicación del apóstol Pedro era una predicación en cierto sentido fuerte. Pedro testificaba, ustedes crucificaron a Jesucristo. Ustedes lo crucificaron. Ustedes entregaron y negaron delante de Poncio Pilato a Jesucristo. Y ustedes negaron al santo y al justo y mataron al autor de la vida. Esta era la predicación de Pedro. No era una predicación blandita, sino era una predicación fuerte. Les decía a los judíos, ustedes son los que entregaron a Jesucristo. Ustedes son los que mataron al autor de la vida. Ustedes lo negaron delante de Poncio Pilato. Prefirieron a un asesino llamado Barrabás. Y el apóstol Pedro predicaba con esta pasión y con este fuego, con esta llenura del Espíritu Santo. Cuando fueron encarcelados la primera vez en Hechos capítulo 4, Pedro no perdió la oportunidad también de testificar lo mismo a los escribas, a los gobernantes, a los sumos sacerdotes, a todos los que estaban ahí reunidos, y les dijo en el capítulo 4, en el versículo 10, ahí hay una frase donde dice, ustedes lo crucificaron. Era muy claro el mensaje de Pedro. Estaba confrontando a aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo. Y podemos ver que este tipo de predicación provocó también el arrepentimiento de mucha gente. En el capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les decía, arrepiéntanse. Y en el capítulo 3, en el versículo 19, también Pedro les decía, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El arrepentimiento iba acompañado con la predicación del apóstol Pedro. Siempre les decía, arrepiéntanse. Fue como Juan el Bautista y Jesucristo. Al principio de sus ministerios, tanto Juan el Bautista como Jesucristo predicaban, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo veo, amados hermanos, que el arrepentimiento es crucial. El versículo 19, 20 y 21 de Hechos capítulo 3 son muy importantes. Esto lo dijo Pedro en el contexto de haber sanado
de haber levantado a ese cojo de nacimiento. Y dicen estos versículos que Pedro les decía que se arrepintieran y se convirtieran para que fueran borrados sus pecados y vinieran de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere esto aquí el apóstol Pedro? Se estaba refiriendo al milenio. El milenio es el tiempo de refrigerio que estamos esperando. Y dice aquí la escritura, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En este versículo 19, aquí cuando se dice Señor, se está refiriendo a Dios el Padre. Entonces, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio, o sea, el tiempo del milenio, donde realmente vamos a poder disfrutar de la presencia del Señor y de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque luego dice aquí el versículo 20, y Él, o sea, Dios, versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, de parte de Dios van a venir estos tiempos de refrigerio, cuando Dios permita nuevamente que Jesucristo regrese por segunda vez. Esto traerá un refrigerio para toda la iglesia y para todo el universo. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Dios envíe al Señor Jesucristo, vendrán estos tiempos de refrigerio. En este momento, nos dice el versículo 21 que es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. La palabra restauración tiene que ver con estos tiempos de refrigerio. La restauración total de todas las cosas se dará, número 1, cuando la iglesia, en un espíritu de arrepentimiento y de conversión auténtica al Señor, comience a practicar esta dinámica de la vida de iglesia de la que hemos hablado en el capítulo 2, principalmente del versículo 42 al versículo 47. Cuando la iglesia esté en este espíritu, en esta dinámica, con un espíritu también de convertirse verdaderamente al Señor y de arrepentimiento, entonces Dios el Padre enviará a Jesucristo por segunda vez para que experimentemos un refrigerio y para que exista una restauración de todas las cosas. Ahora, tú y yo en este tiempo también podemos disfrutar de este refrigerio y de esta restauración. La iglesia, amados hermanos, necesita experimentar una restauración. Una restauración en este sentido, vivir la vida de iglesia, la dinámica espiritual a través el derramamiento del Espíritu Santo que provocó que todos los discípulos tuvieran las cosas en común y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en estar juntos, en la oración, en alabar a Dios, en fin, todo lo que acabamos de ver. Entonces, se requiere en estos tiempos que la iglesia pueda recibir ahora este refrigerio y esta restauración. Aunque se aplica este refrigerio y esta restauración de todas las cosas para el milenio, nosotros podemos echar mano de esa vida eterna desde ahora, desde este tiempo. Se requiere la restauración de todas las cosas. Se requiere una restauración en la iglesia en este tiempo. Y si tú y yo buscamos el ser llenos del Espíritu Santo, entonces también vamos a tener un arrepentimiento y una conversión auténtica al Señor Jesucristo, para que entonces Él, que es necesario que sea retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, Dios lo envíe por segunda vez. Ahorita tiene que estar retenido en el cielo Jesucristo. Cuando Él resucitó de los muertos, ascendió a la derecha de Dios el Padre para recibir dominio, gloria y reino, y para que todas las naciones, los pueblos y las lenguas le sirvan. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 14. Pero desde ahora tú y yo también le podemos servir. El Señor Jesucristo está en el cielo,
pero nosotros estamos esperando su regreso. Así que, amados hermanos, pues en el nombre de Jesús, que podamos recibir esta llenura del Espíritu Santo, que podamos arrepentirnos genuinamente de aquellas cosas que nos tengamos que arrepentir, que nos convirtamos de verdad de todo corazón y que podamos involucrarnos como verdaderos creyentes en esta dinámica espiritual que experimentó la Iglesia del Señor en sus primeros días. Estamos por finalizar esta era, la era de la Iglesia, y necesitamos esta dinámica espiritual. Amado hermano, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Que el Señor sea en tu espíritu y que tu lámpara se mantenga encendida. En el nombre de Jesús.